Hola y bienvenido a Enfnarfx. Si tienes una historia que quieras recomendar, ponla en los comentarios. Recuerden que nada de la historia ni imágenes es mío, solo son tomadas de internet. Sin nada más que decir, que comience el video. Jaja, espera, ¿qué? Un joven de cabello negro se detuvo al darse cuenta de que estaba entre las nubes. Parpadeó, conmocionado. Hacía un momento, se había inmolado, junto con la base enemiga, para ganar tiempo a sus aliados y realizar el movimiento crucial que les permitiría ganar la guerra. Y, sin embargo, allí estaba, vivo e ileso, de pie sobre una nube dorada. Sorprendido, rió un anciano amable y sabio sentado a la mesa frente a él. Tus acciones acumularon mucho karma positivo. Después de todo, fuiste la razón principal por la que la Tercera Guerra Mundial no comenzó. Le hizo un gesto al joven para que se acercara. Por alguna razón, una inmensa sensación de paz lo invadió, como si no tuviera nada que temer de aquel desconocido. Sin dudarlo, se acercó y se sentó en la nube. ¿Entonces, puedo ir al cielo? Nunca pensé que lo lograría, murmuró el joven de cabello negro, frotándose la nuca. No era particularmente religioso, así que la idea de ser recibido en las puertas del cielo le parecía surrealista. El anciano rió entre dientes. Bueno, tienes dos opciones, entrar al cielo o ser enviado a otro mundo. El joven se quedó paralizado, aturdido por un momento. Espera, ¿otro mundo? ¿Qué clase de mundo? ¿Me conceden algún deseo? Pasó por alto por completo el cielo y se aferró a la posibilidad de una nueva vida con un entusiasmo manifiesto. Jaja. El mundo al que quiero enviarte es Mordor, pero no hay deseos, dijo el anciano, apenas conteniendo la risa al ver cómo el rostro del joven se congelaba de la sorpresa. ¿Qué? Balbuceó el joven, reconsiderando de repente si el cielo no sería tan mala opción después de todo. El anciano sonrió. Sin embargo, te concederé algo. Te ofrezco el poder del monarca de las sombras, junto con el sistema de niveles. En un instante, todos los pensamientos sobre el cielo desaparecieron de la mente del joven. Pero antes de concederte estas habilidades, hay dos cosas importantes que debes entender, dijo el anciano, interrumpiendo al joven justo cuando estaba a punto de hablar. La interrupción lo hizo detenerse y, en cambio, decidió escuchar con atención. Primero, continuó el anciano, el poder del monarca de las sombras será diferente. Normalmente, solo alguien con acceso completo a las habilidades del monarca de las sombras puede usarlas en seres sin maná. Y en Mordor, el maná no existe. Eso significa que esta habilidad te sería inútil, a menos que te concediera todo su poder. Sonrió levemente. Y eso no va a pasar. El joven se quedó sin palabras. Ni siquiera conocía esa limitación. Quiero que te lo ganes, dijo el anciano. Así que, en lugar de concederte todo el poder del monarca de las sombras, te daré una versión debilitada, una con el potencial de volverse aún más fuerte que la original. Observó al joven atentamente, curioso por su reacción. El joven pensó un momento antes de asentir. No le veía ningún problema, nunca le había temido al trabajo duro. Segundo, continuó el anciano, el sistema que te doy será un poco diferente. No será tan simple como concentrar todos tus puntos en una sola estadística sin consecuencias. Por ejemplo, si te centras solo en la velocidad, te enfrentarás a dos problemas importantes. Primero, tus piernas no tendrán la fuerza suficiente para aprovecharla correctamente. Segundo, no serán lo suficientemente resistentes para soportar el esfuerzo. Quiero añadir algunos elementos realistas al sistema. Sonrió levemente y observó al joven que permanecía allí, momentáneamente sin palabras. No te preocupes. Dado lo complejo que he creado este sistema, será muy agradable de usar. Ah, casi lo olvido. El anciano rió entre dientes. El sistema desaparecerá cuando llegues a cierto punto. Después, tendrás que confiar en ti mismo para hacerte más fuerte. Terminó de hablar y observó la reacción del joven. El joven simplemente suspiró. Bueno, no puedo quejarme de una oportunidad como esta. Aprovechémosla. Se encogió de hombros, aceptando las condiciones sin dudarlo. El anciano se rió, asintiendo en señal de aprobación antes de agitar la mano, despidiendo al joven. Universo Mordor, Tierra, 2149. Un hombre joven, de aspecto normal, yacía despatarrado en el suelo, inmóvil.
Lentamente, sus ojos se abrieron, revelando confusión mientras miraba el cielo azul despejado. Por un instante, simplemente permaneció allí, desorientado, antes de finalmente ponerse de pie. Inmediatamente, comenzó a revisar su cuerpo, asegurándose de que todo estuviera intacto. Este, no es mi cuerpo. La comprensión lo impactó como una onda expansiva al terminar de evaluar su condición física. Sus manos, su complexión, todo le parecía extraño, desconocido. Tras un breve momento de vacilación, invocó el sistema. Al instante, la interfaz se materializó ante sus ojos. Pantalla de estado. Nombre, Ashburn Blackheart. Raza, humana. Edad, 28 segundos. Nivel, 1. Título, S ninguno. Estadísticas. Caballos de fuerza, 15/15. Determina cuánto daño se puede soportar antes de quedar incapacitado. Fórmula, durabilidad por 10 y potencia por 5. Diputado, 13/13. Representa la energía disponible para magia, habilidades y destrezas especiales. Fórmula, inteligencia por 12 y encantó por 3. Regeneración HP, 0,1 por minuto. Determina la tasa de recuperación natural de HP. Fórmula, durabilidad dividido entre 10. Regeneración de MP, 0,4 por minuto. Determina la rapidez con la que se regenera el MP. Fórmula, inteligencia dividido entre 5 y cariño dividido entre 5. Atributos, poder, 1, fuerza física y mágica bruta. Afecta la fuerza de ataque pero requiere velocidad para el impulso y durabilidad para evitar daño propio. Velocidad, 1, aceleración, agilidad y tiempo de reacción. Influye en la esquiva, el impulso del ataque y la eficiencia del movimiento. Durabilidad, 1, resistencia física, tolerancia al dolor y resistencia a la autolesión. Garantiza que la potencia y la velocidad se puedan utilizar de forma segura. Inteligencia, 1, afecta el pensamiento estratégico, el lanzamiento de hechizos, la velocidad de aprendizaje y la eficiencia de la aplicación de habilidades. Encanto, 1, influye en la persuasión, las habilidades basadas en el carisma, la manipulación social y, en algunos casos, la resistencia mental. Clase y habilidades. Clase de trabajo, monarca de las sombras. Habilidades, ninguna. Habilidades específicas del trabajo, extracción de sombras. Notas del sistema. Una estadística de 1 representa las habilidades de un humano promedio. Una estadística de 2 sería el doble de fuerte que una persona promedio, y así sucesivamente. MP no se limita a la energía mágica, también abarca la resistencia, la energía espiritual y cualquier nueva forma de energía que pueda adquirirse. ¡Wow! Me tomaría 2 horas y media recuperarme por completo de todas mis heridas. ¿Significa eso que puedo regenerar las partes del cuerpo que perdí? ¿O es solo una recuperación natural? Sus pensamientos se aceleraban mientras procesaba la información. Entonces, su mirada volvió a la pantalla de estado. ¿Y qué pasa con el nuevo nombre? Ashburn Blackheart. No puedo decir que lo odie. Dejando esos pensamientos a un lado por ahora, se concentró en su única habilidad actual. Extracción de sombras, una habilidad de resurrección exclusiva del monarca de las sombras. Esta habilidad permite al usuario reanimar a los objetivos caídos como soldados de las sombras, vinculándolos a sus órdenes. Con suerte, este tipo llevaba alguna identificación. Ashburn se palpó los bolsillos, pero estaban completamente vacíos. Ni cartera, ni teléfono, nada. Suspiró, mirando el denso bosque que lo rodeaba. La comprensión lo golpeó con fuerza, no tenía ni idea de dónde estaba, ni idea de a quién se había apropiado, si es que se había apropiado siquiera del cuerpo de alguien. La posibilidad de que ese cuerpo hubiera sido creado y simplemente arrojado a este mundo le hacía palpitar la cabeza. Genial. Y ahora tengo que lidiar con el gobierno en algún momento. Va a ser un rollo. Suspirando, comenzó a caminar hacia adelante, solo para detenerse en seco cuando un conejo se lanzó hacia él a gran velocidad. Entrecerró los ojos. Los conejos no corren hacia la gente, huyen. En ese momento, el sistema parpadeó. Nombre, conejo zombie, nivel 1. Ashburn se quedó paralizado cuando la ventana del sistema apareció sobre el conejo, su mente se quedó en blanco por un instante. ¿Un zombie, en Mordor? Se le cortó la respiración al comprenderlo. Solo había un lugar donde esto podía estar. Nueva misión, te encuentras en el universo Mordor de los zombies. Objetivo, matar 10 zombies.
Recompensa, inmunidad al virus zombie, 2 niveles. Castigo, muerte. Mierda. Ashburn giró sobre sus talones y salió disparado. Pero no tardó mucho en darse cuenta del problema, no podía escapar del zombie. ¿Por qué demonios es tan rápido? ¿Es Guerra Mundial Z? Pensando rápido, saltó a un árbol, trepando para escapar. Abajo, el conejo zombie se detuvo de golpe, mirándolo fijamente. Su agarre se aferró con más fuerza a la rama mientras le devolvía la mirada. Entonces se le ocurrió una idea. Se detuvo un segundo, ajustando su postura, y luego se dejó caer. Con un golpe sordo, aterrizó de lleno sobre el conejo zombie, aplastándolo. Ashburn se alejó de inmediato, con el corazón latiéndole con fuerza. Mierda, espero no arañarme. Por arriesgado que fuera, acababa de conseguir su primera muerte. Respirando hondo, se giró hacia los restos destrozados y dijo, levántate. La oscuridad surgió del cadáver, las sombras se retorcieron y expandieron en un breve e inquietante dominio. Entonces, tan rápido como aparecieron, las sombras se desvanecieron, dejando tras de sí un pequeño conejo de sombra. Los ojos de Ashburn, que apenas comenzaban a iluminarse, se atenuaron levemente. ¿Por qué? Sencillo. Usar extracción de sombras le había costado PM. La habilidad original no tenía esa desventaja, debería haberla podido usar libremente, limitada solo por 3 intentos por objetivo. Pero ahora, su PM se había agotado. 2 de la tarde por un maldito conejo, exhaló, resignado. Supongo que esta versión debilitada tiene límites, con suerte, desaparecerán a medida que me fortalezca. Solo eres un conejo de sombra normal, ¿eh? Maldita sea, esperaba ver cómo se propagaba un virus zombie de sombra. Ashburn soltó una risita, negando con la cabeza. ¿No habría sido increíble? Su diversión duró poco. Un leve susurro a lo lejos lo tensó, y cuando levantó la vista, sintió un nudo en el estómago. Más zombies emergían del bosque, arrastrándose hacia él. Al menos no había ningún zombi insecto, si los hubiera, ya estaría muerto. Solo tenía que lidiar con estos animalitos, conejos, ranas, osos hormigueros, osos. Un momento. ¿Un oso? Se le cortó la respiración al fijar la mirada en la enorme bestia putrefacta entre la horda que se acercaba. La carne podrida se aferraba a su enorme cuerpo, y su forma de moverse, lenta y pausada, dejaba claro que no había perdido ni un ápice de su fuerza bruta. Sin dudarlo, trepó de nuevo al árbol, agarrándose a las ramas como si le fuera la vida en ello. Le ordenó al conejo que avanzara y se enfrentara al oso, pues no quería que se acercara al árbol. La pequeña criatura se estremeció y luego saltó hacia adelante, sin miedo, contra el imponente monstruo no muerto. El oso abrió sus enormes y podridas mandíbulas, listo para atrapar al conejo sombra. ¡Corre! A la orden de Ashburn, el conejo giró y salió disparado en dirección contraria. El oso, sin dudarlo, se giró para perseguirlo, haciendo temblar el suelo con sus pesadas pisadas. Ashburn exhaló aliviado, la tensión se alivió de sus hombros. Así que no buscan mi fuerza vital ni nada raro por el estilo. Era una buena señal. Significaba que simplemente les atraía el movimiento, las cosas que parecían vivas. Eso facilitó mucho las cosas. Su mirada volvió a las criaturas no muertas más pequeñas que aún rondaban cerca. Podía con ellas, solo necesitaba un arma. Sus ojos recorrieron las ramas de los árboles a su alrededor. Un palo servirá. Ni hablar de que me arriesgue a que me arañen. Con un palo robusto en la mano, Ashburn fijó su mirada en el oso hormiguero. Había oído antes que las garras de un oso hormiguero eran lo suficientemente fuertes como para desgarrar un cuello humano. No tenía ni idea de si era cierto, pero no iba a probarlo a la fuerza. Si esta cosa era tan peligrosa como decían, entonces era demasiado valiosa para ignorarla. Si puedo convertirlo en un soldado de las sombras. La idea lo hizo sonreír con sorna. Podría quedarse encaramado en el árbol y dejar que matara por él. Pasó los dedos por la punta afilada de su arma improvisada. Esto debería funcionar. Al bajar la vista, vio al oso hormiguero arañando la corteza, intentando trepar. Perfecto. Se posicionó, preparándose para agacharse y clavarle el palo en la cabeza. Entonces se quedó paralizado. Los zombis no se movían sin rumbo.
Ayudaban al oso hormiguero a trepar, dejándolo que les pisara el lomo para que se apoyara mejor. Entonces se quedó paralizado. Los zombis no se movían sin rumbo. Ayudaban al oso hormiguero a trepar, dejándolo que les pisara el lomo para que se apoyara mejor. Ashburn no entró en pánico. Simplemente esperó. Se quedó quieto, con los músculos tensos, observando cómo el oso hormiguero trepaba más alto. En cuanto estuvo a su alcance, se apoyó contra el árbol, se aseguró de tener un punto de apoyo firme y atacó. El palo afilado salió disparado hacia adelante y atravesó directamente el ojo del oso hormiguero. Había apuntado a ese punto deliberadamente. Incluso si no hubiera aplicado suficiente fuerza al golpe, el tejido blando cedería, asegurando un golpe fatal. El oso hormiguero se retorció, pero Ashburn no lo soltó. Retorciendo el palo, presionó a la criatura firmemente contra el árbol, impidiendo que cayera. Forcejeó, sus garras arañando la corteza, pero él solo empujó con más fuerza, hundiendo el palo más profundamente. Solo cuando el oso hormiguero finalmente se detuvo, subiste al nivel 2. Todas las estadísticas más 1. Has ganado 3 puntos de estadísticas. Ashburn parpadeó, conmocionado, al sentir una extraña sensación. Su mente se sentía más aguda, su cuerpo más ligero, su fuerza más sólida, todo parecía haberse duplicado. Se concentró rápidamente en sus nuevos puntos de estadísticas. Por ahora, me centraré en la velocidad y la fuerza. Pero en lugar de descartar los 3 puntos a la vez, decidió asignarlos gradualmente. Quería sentir la diferencia, comprender cómo cada punto afectaba su cuerpo. Pantalla de estado. Nombre, Ashburn Blackheart. Raza, humana. Edad, 38 minutos. Nivel, 2. Título, S ninguno. Estadísticas. Caballos de fuerza, 40/40. Diputado, 30/30. Regeneración HP, 0,2 por minuto. Regeneración de MP, 0,8 por minuto. Atributos. Potencia, 4. Velocidad, 3. Durabilidad, 2. Inteligencia, 2. Encanto, 2. Clase y habilidades. Clase de trabajo, monarca de las sombras. Habilidades, ninguna. Habilidades específicas del trabajo, extracción de sombras. ¡Ja! ¡Qué sistema tan complejo!, suspiró Ashburn, repasando mentalmente los mecanismos. El poder no determinaba directamente su fuerza de ataque, simplemente medía la fuerza que su cuerpo podía generar. Incluso si su poder alcanzaba 1000 millones, sus ataques podrían ser inútiles si su velocidad no era lo suficientemente alta como para generar impulso. Al mismo tiempo, la durabilidad era esencial para soportar la fuerza que generaba. La velocidad de movimiento dependía tanto de la potencia como de la durabilidad. Necesitaba potencia para impulsarse y durabilidad para soportar la tensión de moverse a alta velocidad, pero el equilibrio no se detenía ahí. La resistencia requería velocidad y potencia, y la potencia requería ambas. Al parecer, la resistencia aumentaba su masa, lo que significaba que necesitaba suficiente potencia para soportar su propio peso y suficiente velocidad para no volverse lento. Si su velocidad se quedaba corta, incluso los movimientos más simples se volvían lentos e ineficientes. Era un ciclo interminable, cada estadística dependía de las demás para mantener el equilibrio. Ashburn exhaló, cambiando el peso. A pesar de los cambios en su cuerpo, ahora podía sostenerse con una sola mano, agarrándose a la rama del árbol sin temor a caerse. «Levántate». Resonó la voz de Ashburn, y la oscuridad se tragó al instante el cadáver del oso hormiguero. Pero tan rápido como se formó, las sombras se hicieron añicos, disipándose en la nada. Su ceño se acentuó. Fracasó. Sin dudarlo, lo intentó de nuevo. Esta vez, las sombras se extendieron con fuerza, envolviendo el cuerpo sin vida antes de retroceder, revelando al oso hormiguero reanimado, ahora bajo su mando. «Ve. Mátalos a todos». A su orden, el oso hormiguero se abalanzó sobre él, desgarrando con sus garras a los no muertos que se acercaban para atacarlo. Ashburn observó un instante antes de entrar en acción. Saltó del árbol y aterrizó detrás de los zombis distraídos. Con movimientos precisos y controlados, les clavó el palo en la cabeza, apuntando primero a los más débiles, las ranas, los conejos, aquellos a los que podía matar de un solo golpe. Se mantuvo cauteloso. Un error y se acabó. En cuanto los no muertos se giraron para encararlo, volvió a subir al árbol de un salto,
esperando a que volvieran a prestar atención al oso hormiguero antes de volver a agacharse para atacar. El oso hormiguero luchó sin descanso, ignorando cada golpe que recibía. Mientras Ashburn tuviera PM, su soldado de sombra seguiría recuperándose. Al poco tiempo, el campo de batalla quedó en silencio. El último zombie se desplomó y una notificación del sistema apareció ante él. Ashburn no solo completó sus misiones, sino que también obtuvo 2 niveles adicionales gracias a la masacre. Misión completada, te encuentras en el universo Marvel de los zombies. Objetivo, matar a 10 zombies. 1,5. Recompensa, inmunidad al virus zombie, 2 niveles. Castigo, muerte. Felicidades, anfitrión. Has subido al nivel 6. Más 6 a todas las estadísticas. Has ganado 18 puntos de estadísticas gratis. El anfitrión ha obtenido inmunidad al virus zombie. Hito alcanzado. Felicitaciones por alcanzar el nivel 5. Más 2 a todas las estadísticas. Nuevas habilidades adquiridas. Preservación de las sombras. Sigilo. Ah, sí. No esperaba que hubiera hitos. Y hasta obtuve una nueva habilidad. Ashburn se concentró, buscando las descripciones de las habilidades. Preservación de sombras, nivel 1, una habilidad especializada de almacenamiento de sombras que permite al usuario almacenar, invocar y reabsorber sombras dentro de su propia sombra. Subhabilidad 1, capacidad de almacenamiento, las sombras se pueden almacenar indefinidamente en un estado similar a la estasis hasta que sean invocadas. Subhabilidad 2, invocación instantánea, las sombras almacenadas se pueden invocar instantáneamente, lo que permite un despliegue estratégico en la batalla. Subhabilidad 3, reabsorción, las sombras pueden reabsorberse en un almacén sin necesidad de un medio físico, preservándolas para su uso posterior. Sigilo, permite al usuario mimetizarse con su entorno, volviéndose invisible tanto física como mágicamente. Coste de maná, 200 MP para activar, 10 MP por segundo para mantener. Lindo. Ashburn no perdió tiempo y asignó sus 18 puntos de estadísticas disponibles. Al terminar, abrió su pantalla de estado actualizado. Pantalla de estado. Nombre, Ashburn Blackheart. Raza, humana. Edad, 53 minutos. Nivel, 6. Título, S ninguno. Estadísticas. Caballos de fuerza, 245/245. Diputado, 186/186. Regeneración HP, 1,4 por minuto. Regeneración de MP, 2,8 por minuto. Atributos. Potencia, 19. Velocidad, 15. Durabilidad, 14. Inteligencia, 13. Encanto, 10. Clase y habilidades. Clase de trabajo, monarca de las sombras. Habilidades, sigilo. Habilidades específicas del trabajo, extracción de sombras, conservación de sombras, nivel 1. Ashburn sonrió, flexionando los dedos mientras la oleada de poder lo recorría. Ahora estaba mucho más allá de los límites humanos normales, pero no había tiempo para pensarlo. Su mirada se desvió hacia los restos dispersos de los no muertos. Con una simple orden, sombras surgieron de los cadáveres, consumiéndolos en la oscuridad. Con una simple orden, sombras surgieron de los cadáveres, consumiéndolos en la oscuridad. Momentos después, sus recién creados soldados de sombra se alzaron ante él, en silencio, esperando órdenes. Vamos. Estamos cazando un oso. Dicho esto, Ashburn se lanzó hacia adelante, su cuerpo se puso en movimiento a una velocidad extrema. El poder que lo recorría era abrumador, sin esfuerzo. Saltó alto en el aire, aterrizando suavemente en la rama de un árbol antes de saltar a la siguiente. El mundo se desdibujó a su alrededor mientras se movía. Nueva misión, asesino de zombies. Objetivo, matar a 1000 zombies en una semana. Solo humanos. Recompensa, paso relámpago, un nuevo título, más 5 a todas las estadísticas. Castigo, menos 10 a todas las estadísticas. Humanos. Ashburn frunció el ceño. Eso complicaba las cosas. No estaba listo para entrar en las ciudades, todavía no. Encontrarse con un superhumano ahora sería terrible. Necesitaba construir su ejército primero. Solo entonces tendría una oportunidad. La mirada de Ashburn se fijó en el oso que seguía persiguiendo al conejo de sombra. Para entonces, un buen número de no muertos se había unido a ellos, formando una pequeña manada de caza. Entre ellos había osos más pequeños y otros animales, todos moviéndose al unísono tras su objetivo.
No perdió tiempo. Con un impulso, acortó la distancia, saltando desde la rama de un árbol y cayendo directamente sobre el enorme oso. Su puño cayó como un martillo, impactando su cráneo con una fuerza devastadora. El hueso se rompió y el oso se desplomó al instante. Antes de que los demás no muertos pudieran reaccionar, Ashburn saltó de la bestia caída y aterrizó de nuevo entre los árboles para evitar los ataques. Se posó en una rama, observándolos correr hacia abajo. Si tuviera que elegir un rol, sin duda sería un asesino. La idea lo hizo sonreír con sorna. Además de ser nigromante, añadir técnicas de asesinato a su arsenal lo dejaría completamente destrozado. Levántate. A la orden de Ashburn, las sombras se cernieron sobre el oso caído, retorciéndose y reconstruyéndose. Momentos después, un enorme oso sombra ocupó su lugar, emitiendo un rugido ensordecedor que resonó por el bosque. Ashburn sonrió. Vámonos. Durante las próximas 3 horas, masacraremos a todos los no muertos de este bosque. Con el oso de las sombras al frente, comenzó la masacre. 2 días después, los resultados hablaban por sí solos. El ejército en la sombra de Ashburn había crecido. Osos, serpientes, coyotes, alces, pumas, formaban el núcleo de sus fuerzas. Y a diferencia de las bestias normales, eran mucho más fuertes que sus contrapartes vivas. Después de todo, los soldados de las sombras no solo existían, sino que se fortalecían mediante la matanza. Va a ser arriesgado ir allí, pero por lo que recuerdo, esos héroes zombificados dejaron la Tierra tras devorar a Galactus. Así que no debería encontrarme con ninguno de ellos aquí. Sentado sobre un enorme alce de sombra, Ashburn contempló la ciudad que tenía delante. Exhaló aliviado, no era Nueva York. Esto no era DC, donde los héroes estaban repartidos equitativamente por todo el mundo. En Marvel, la gran mayoría de los superhéroes se concentraban en Nueva York. Si hubiera acabado allí, sobrevivir habría sido una pesadilla. Vayan. A su orden, las docenas de soldados de la sombra que lo seguían irrumpieron a toda velocidad, cargando hacia la ciudad como una marea implacable. Mientras tanto, su alce avanzaba a paso firme, sin inmutarse por la urgencia. Los demás se adelantaron, dispersándose a medida que avanzaban. Pero no tardó mucho, solo unas pocas decenas de minutos, hasta que algo llamó su atención. ¿Qué? Ashburn entrecerró los ojos al sentir una pérdida masiva de PM. Uno de sus soldados de sombra acababa de ser abatido de un solo golpe y había consumido gran parte de su energía intentando recuperarlo. Sin dudarlo, saltó del alce y desapareció en un instante. A su velocidad actual, era más rápido que cualquier coche de carreras de la Tierra. En un abrir y cerrar de ojos, estaba dentro de la ciudad, con la mirada fija en el campo de batalla. Allí, en medio del caos, sus soldados de sombra estaban enfrascados en un combate contra un zombi, uno completamente envuelto en llamas, lo que le hacía gritar de dolor. Un mutante. La mente de Ashburn se aceleró. En Marvel, los mutantes eran el siguiente paso en la evolución humana, nacidos con habilidades extraordinarias. Algunos estaban dotados de un poder inmenso, otros, como este, estaban malditos con él. Este mutante podía producir llamas, pero irónicamente, no era inmune a ellas. Para colmo, el fuego parecía sanarlo. Cuanto más ardía, más se regeneraba. Estaba atrapado en un ciclo constante de agonía, sin morir jamás del todo, pues sus propias llamas lo restauraban. Retírense. Yo me encargo. A la orden de Ashburn, los soldados de la sombra se retiraron de inmediato, formando un perímetro mientras él avanzaba. El zombi en llamas se giró para mirarlo, pero antes de que pudiera reaccionar, ¡boom!, el puño de Ashburn le impactó en la cabeza con una fuerza devastadora, haciéndolo volar por los aires. Las llamas titilaron y se extinguieron al desplomarse el cuerpo. Sin dudarlo, Ashburn levantó la mano. «Levántate». La oscuridad surgió de los restos, engullendo el cadáver por completo. Dada la gran diferencia de poder, resucitar al mutante como su soldado de la sombra fue pan comido. Los soldados de las sombras no sienten dolor, así que ahora estás libre de ese sufrimiento. Ashburn palmeó el hombro de su primer soldado de las sombras humano, observando cómo las llamas que una vez lo consumieron titilaban oscuramente en su nueva forma. Te llamaré Antorcha. La sombra recién renacida permaneció en silencio, esperando órdenes. Tu tarea es simple, encuentra más como tú.
No me importa lo débiles que parezcan, si son mutantes, tráemelos. Esta ciudad será mi base. Mata a cualquier otro zombie que quieras y hazte más fuerte. Con eso, Ashburn convocó a un alce de su ejército y señaló hacia él. Toma esto como tu montura. Torch hizo una reverencia en silencio antes de subirse al alce. Sin decir una palabra más, salieron corriendo, desapareciendo en la ciudad para comenzar su cacería. Ashburn exhaló, dirigiendo su atención a los edificios que lo rodeaban. Necesitaba armas. Se coló en una de las estructuras abandonadas y comenzó su búsqueda. Dagas. Si iba a asumir el papel de asesino, serían la solución perfecta. Debería empezar a imaginar mi arma ideal. La mente de Ashburn vagaba mientras imaginaba la fusión perfecta, adamantium para la indestructibilidad, vibranium para la absorción, uru para el encantamiento y mysterium para el potencial desconocido que contenía. Sí, va a ser un rollo conseguirlo. Suspiró, negando con la cabeza. Mejor voy a por las gemas del infinito, ya que estoy. Su mirada se posó en un par de cuchillos de cocina sobre la encimera. No eran ideales, pero por ahora servirían. Los recogió, comprobando su peso en las manos antes de sujetarlos con firmeza. En ese momento el sistema parpadeó. Nueva misión, maestría en dagas. Objetivo, dominar el manejo de dagas con 2 manos. Recompensa, 2x habilidades de daga, más 5 a todas las estadísticas, bolsa de generación de alimentos. Castigo, ninguno. Bueno, al menos no tendré que seguir comiendo fruta. Ashburn suspiró. Durante los últimos 2 días, su dieta había consistido únicamente en fruta y estaba harto. Con renovada concentración, salió, listo para encontrar no muertos con los que entrenar. Misión completada, asesino de zombies. Objetivo, matar 1000 zombies en una semana, solo humanos. Recompensa, paso relámpago, un nuevo título, más 5 a todas las estadísticas. Castigo, menos 10 a todas las estadísticas, evitado. Nueva habilidad adquirida. Paso relámpago, una técnica de movimiento de alta velocidad que aumenta la velocidad del usuario en un 50% y hasta un 100%. Advertencia, esta habilidad puede causar autolesión si la durabilidad es inferior a la mitad de la velocidad. Para usarla al máximo, la durabilidad debe ser al menos la mitad de la velocidad. Felicidades. Has conseguido un nuevo título, Cazador de no muertos. Asesino de no muertos, efecto de título. Más 25% a todas las estadísticas al enfrentarse a no muertos. Más 10% a las estadísticas de todos los aliados cuando se enfrentan a no muertos. Pantalla de estado. Nombre, Ashburn Blackheart. Raza, humana. Edad, 3 días y 8 horas. Nivel, 11. Título, S, asesino de no muertos. Estadísticas. Caballos de fuerza, 460/460. MP, 330/330. Regeneración HP, 2,5 por minuto. Regeneración de MP, 8,8 por minuto. Atributos. Potencia, 42. Velocidad, 32. Durabilidad, 25. Inteligencia, 22. Encantó, 22. Clase y habilidades. Clase de trabajo, monarca de las sombras. Habilidades, sigilo, paso relámpago, inventario de sombras. Habilidades específicas del trabajo, extracción de sombras, preservación de sombras, nivel 1. Al alcanzar el nivel 10, Ashburn desbloqueó, inventario de sombras, una recompensa histórica. Esta habilidad le otorgaba el poder de almacenar una cantidad ilimitada de objetos en su sombra y recuperarlos a voluntad. Sin embargo, a pesar de todo su progreso, suspiró. Ni siquiera subí de nivel. Estos zombies de bajo nivel ya no eran suficientes. Si quería crecer de verdad, necesitaba un desafío mayor, zombies sobrehumanos. Negando con la cabeza, esquivó sin esfuerzo los torpes ataques de la horda que lo rodeaba, con movimientos fluidos y precisos. Su mirada recorrió a los no muertos con evidente desinterés. Con una estadística de mente de 22, sus habilidades cognitivas eran 22 veces más agudas que las de un humano promedio. Si se considera su estadística de velocidad, su proceso mental operaba a una asombrosa velocidad 32 veces superior a la normal. Cada movimiento, cada ataque, cada finta, lo procesaba al instante, reaccionando antes de que sus enemigos pudieran siquiera notar un cambio. Su habilidad con las dagas había mejorado muchísimo, al igual que su capacidad de combate en general. Pero aún no era suficiente.
Si quería completar su misión, necesitaba algo más fuerte. Con un destello, Ashburn salió disparado hacia adelante, abriéndose paso entre la horda a una velocidad cegadora. En un instante, reapareció tras ellos. Pasó un tiempo. Entonces, golpe, golpe, golpe. Docenas de cabezas de no muertos salieron disparadas por los aires, con sus manos cercenadas cayendo junto a ellas. Ashburn se giró para observar su obra antes de bajar la vista hacia sus cuchillos. Necesito mejores cuchillas. Suspiró, negando con la cabeza. Estos cuchillos de cocina no servían para cortar, literalmente. Necesitaba armas de verdad. Sin perder tiempo, les dio a los zombis caídos un nuevo propósito, resucitándolos como soldados de las sombras antes de saltar a la azotea de un edificio cercano. Desde su posición privilegiada, dominaba la ciudad, donde su creciente ejército de soldados de las sombras dominaba las calles. Extendiéndose a través de su conexión, llamó a su primera sombra humana. Antorcha, ¿has encontrado algún mutante? Durante los últimos días, no solo se había centrado en dominar sus dagas, sino que también había ayudado a Torch a perfeccionar sus poderes. Ashburn quizá no tuviera habilidades tan llamativas como Torch, pero poseía conocimiento, creatividad y una mente estratégica. Y estaba poniendo todo eso en práctica. Lo siento, mi señor. Encontrar mutantes es difícil si no se rebelan. Podría crear un gran rayo de fuego para atraerlos hacia mí si lo desea. La voz de Torch resonó a través de su enlace. No. No quiero que ninguno de esos sabelotodos se entere de mí. Ashburn frunció el ceño, con la mente acelerada. Había al menos un ser en Asgard que podía ver todo lo que ocurría en los 9 reinos. En ese momento, Ashburn probablemente estaba dentro de su campo de visión. Pero, así como una persona puede ver cada grano de arena en una playa sin fijarse en ninguno, Heimdall no lo observaba específicamente. Sin embargo, cuanto mayor era el impacto de Ashburn, mayor era el riesgo de atraer atención no deseada. Y no estaba preparado para eso. Sigue buscando. Ya despejé esta ciudad, me mudaré a la siguiente. Con esas palabras de despedida, Ashburn cambió su enfoque, observando el horizonte distante. La siguiente ciudad traería nuevas oportunidades, pero justo cuando estaba a punto de moverse, una pantalla del sistema apareció ante él. Nueva misión, caza de mutantes. Objetivo, dar caza a 100 mutantes y hacer que se unan a tus soldados de las sombras. 1/100. Recompensa, sexto sentido, voluntad de recuperación, manipulación de maná. Castigo, -15 a todas las estadísticas. Me pregunto cómo será sexto sentido. Ashburn pensó en la recompensa por un momento antes de volver a concentrarse. Sin dudarlo, envió una orden a su ejército de la sombra: dispérsense. Encuéntrenme más mutantes. La ciudad ya estaba libre de no muertos, lo que la hacía inútil. Sus fuerzas, incluso las más pequeñas, eran al menos el doble de fuertes que las de un humano normal, sí, incluso las ranas. La ciudad originalmente albergaba a 15.000 zombies, todos los cuales ahora marchaban como parte del ejército de sombras de Ashburn. Con un número tan abrumador a su mando, la probabilidad de que algún mutante se les escapara era inexistente. Sus soldados no necesitaban descanso, ni el cansancio los detenía. Podían correr a toda velocidad indefinidamente, explorando cada centímetro de terreno en busca de sus objetivos. Luego apareció otra notificación del sistema. Nueva misión, Ciudad de Nueva York. Objetivo, ir a Nueva York y masacrar a todos los zombies. Plazo, 6 meses. Recompensa, +5 niveles, +10 a todas las estadísticas, una habilidad. Castigo, atrapado en este universo hasta que todos los zombies sean asesinados. Joder, pensó Ashburn a toda velocidad. ¿Cómo demonios voy a matar a alguien como Deadpool? Olvídate de Deadpool, Nueva York albergaba a innumerables individuos peligrosos de los que ni siquiera quería estar cerca. ¿Cómo se suponía que iba a despejar esa ciudad? 6 meses, bien. No me quedaré aquí para siempre. Ashburn apretó los dientes, con la frustración latente bajo la superficie. Exhaló bruscamente, observando su entorno antes de saltar del tejado. Mientras esperaba el regreso de sus soldados, se concentró en reunir más armas. Necesitaba mejor equipo si quería afrontar los desafíos que se avecinaban. No tardó mucho en que uno de sus soldados de la sombra enviara un informe: habían encontrado un mutante. Sin dudarlo, Ashburn huyó.
Se movía como un rayo por las calles, a una velocidad cercana a la de los coches más rápidos, aunque aún no alcanzaba la de los demás. Aún así, recorría terreno rápidamente. En menos de 30 minutos, llegó a la ciudad de donde provenía el informe. Lo que vio fue caos. Sus soldados de la sombra estaban enfrascados en una batalla, enfrentándose a una horda de zombies. Lo que debería haber sido una batalla fácil se había vuelto más problemático. Uno de los zombies era un mutante, ¿y su habilidad? Podía disparar un rayo desde el estómago, una habilidad ridícula, pero efectiva. El rayo no era lo suficientemente potente como para destrozar un coche, pero aún así podía causar un daño considerable. Eso por sí solo no habría sido un problema, pero el zombi mutante no atacaba a ciegas, era astuto. Usaba a los demás zombis como escudos, protegiéndose mientras disparaba sus ataques. Bueno, al menos el rayo viaja a la velocidad de la luz. Ashburn suspiró, ligeramente decepcionado. La habilidad tenía potencial, pero le faltaba potencia bruta. Aún así, los ataques a la velocidad de la luz no eran algo que la mayoría pudiera esquivar. Ashburn agarró su cuchillo, apuntó y lo lanzó. La hoja cortó el aire, impactando al zombi mutante de lleno en la cabeza antes de que pudiera reaccionar. El impacto fue instantáneo, le atravesó el cráneo y le destrozó el cerebro. El cuerpo sin vida se desplomó mientras el cuchillo continuaba su trayectoria, saliendo limpiamente por la nuca. «Levántate», pronunció Ashburn sin emoción, apenas mirando a la sombra recién despertada antes de darse la vuelta para marcharse. Otro soldado se sumó a su creciente ejército. Regresó a la ciudad que acababa de dejar, preparado para trasladarse a la siguiente en cuanto recibiera la llamada. Y así fue. A medida que su ejército de sombras expandía su alcance más allá de la pequeña ciudad a la que llegó, los zombis mutantes se volvieron cada vez más comunes. Algunos requerían su intervención directa, aquellos con habilidades que sus soldados actuales no podían controlar. En otras ocasiones, sus sombras lograban someter a los mutantes y traerlos ante él, ahorrándole el esfuerzo. Sus días se convirtieron en un ciclo de constante movimiento. Ciudad tras ciudad, cazando enemigos más fuertes y obligándolos a unirse a sus filas. Algunas batallas eran rápidas, otras se alargaban, especialmente cuando los zombis mutantes se coordinaban con grupos de no muertos menores, convirtiendo lo que debería haber sido una simple pelea en un verdadero desafío. Aún así, Ashburn perseveró. Su ejército crecía, y con él su fuerza. Por cierto, los mutantes entrarían en la clasificación 6. La primera, y la más débil, fue el nivel Epsilon. Los mutantes Epsilon tienen un poder no combativo o carecen de poderes reales, pero son como los mutantes de nivel Gamma en el sentido de que no pueden ocultar su identidad. Para ser considerado un mutante de nivel Epsilon, debes poseer muy pocas o ninguna habilidad especial y una mutación que afecte extremadamente negativamente tu vida diaria. Algunos mutantes de este nivel mueren a causa de sus mutaciones. Nivel Delta. Los mutantes Delta no tienen defectos significativos. El único problema es que no tienen poderes comparables a los de un mutante alfa, ni siquiera a los de un mutante beta o gamma. Al menos el 50% de los mutantes son delta, lo que los convierte en el tipo más común. Algunos ejemplos de mutantes delta son Forge, Domino y Callisto. Nivel gamma. Los mutantes gamma son muy poderosos, pero tienen defectos. A diferencia de los mutantes beta, un defecto de un mutante gamma es un defecto importante que les dificulta la vida. Un buen ejemplo es Blink. Su capacidad para crear discos de teletransportación y proyectar energía la hace muy útil en combate. Además, tiene piel lila, ojos sin pupila ni iris visibles, cabello rosa y extrañas marcas faciales. Si bien los mutantes alfa y beta pueden pasar por humanos de apariencia normal, los mutantes gamma no pueden porque tienen defectos físicos como Blob o Marrow. Nivel beta. En cuanto a la potencia de sus poderes, los mutantes beta están al mismo nivel que los mutantes alfa. La diferencia entre ellos radica en que los mutantes beta tienen defectos, aunque muy pequeños. Se cree que representan aproximadamente el 10% de la población mutante. Un ejemplo es Wolverine. Puede parecer humano al principio, pero además de no poder desactivar sus poderes, tiene un par de huesos y músculos adicionales en cada antebrazo, de ahí sus famosas garras retráctiles. Gambit puede controlar su poder y parece humano en general, pero tiene ojos rojos y escleróticas negras. Nivel alfa.
Un mutante de nivel alfa es alguien que no se diferencia en apariencia de cualquier otro ser humano y cuyos poderes son bastante efectivos en combate. Además, no tiene ninguna limitación debido a su gen X. Kitty Pryde luce como una mujer normal y es capaz de atravesar paredes. Dazzler no se diferencia de los demás, pero puede absorber ondas sonoras y redirigirlas como luz o láseres. Coloso parece un hombre de metal viviente cuando usa su poder, pero luego puede desactivarlo y recuperar la apariencia de una persona normal. La mutante Rogue ahora es una mutante de nivel alfa ya que puede controlar su poder, pero alguna vez fue de nivel beta. Nivel Omega. Un mutante de nivel Omega posee el mayor potencial genético de sus habilidades mutantes. Algunas de las habilidades que presentan los mutantes descritos como de nivel Omega incluyen la inmortalidad, la manipulación extrema de la materia y la energía, una alta capacidad psiónica, una potente telequinesis y el potencial de existir más allá de los límites del universo físico conocido. No se ha ofrecido una definición definitiva en los cómics. Estos mutantes tienen tal poder que se consideran las amenazas más serias, capaces de causar destrucción a gran escala y muy difíciles de abatir, contener o eliminar. De todos modos, los mutantes de clase alfa, beta y gamma tienen aproximadamente el mismo nivel de poder. Sería posible tener mutantes de clase alfa y gamma con, digamos, superfuerza que fueran completamente iguales, pero el gamma tiene piel morada con lunares rosados. Torch era un mutante de nivel beta con el que se topó, mientras que todos los demás eran mutantes de nivel delta. El mutante que disparaba un rayo desde su estómago era un mutante de nivel delta, y su estómago brillaba constantemente. Mi señor, he encontrado un laboratorio secreto que contiene muchos mutantes. Está cerrado desde fuera. ¿Tengo permiso para abrirlo? El mensaje de Torch hizo que Ashburn abriera los ojos de par en par. Hasta ahora, solo había reunido a 12 mutantes para su ejército. ¿Un laboratorio con un número desconocido de ellos? Era justo lo que necesitaba. Ya voy. Espérame. Sin perder un segundo, Ashburn se lanzó a toda velocidad hacia donde estaba Torch. Tardó 2 horas en llegar, pero al llegar, encontró a Torch esperando pacientemente sobre su montura. Ashburn asintió brevemente antes de centrar su atención en el edificio. Un laboratorio secreto. Una mina de oro en potencia. Sin dudarlo, entraron. Torch los guió a través de las instalaciones hacia donde estaban los mutantes sellados. La entrada a los niveles inferiores se encontraba al pie de una larga escalera. El lugar estaba inquietantemente intacto, un marcado contraste con las ciudades en ruinas por las que había pasado. No había señales de zombies, ninguno había entrado. ¿Pero las señales de pánico? Estaban por todas partes. Ashburn se detuvo ante una gran pared metálica, reforzada y sellada herméticamente. Pequeñas ventanas cubrían su superficie, permitiendo vislumbrar el interior. Lo que vio fue una multitud de zombies, todos mutantes, embistiendo contra las paredes, desesperados por liberarse. Qué raro que este lugar aún tenga electricidad. Las luces del interior seguían encendidas, proyectando un brillo inquietante sobre los no muertos que forcejeaban. Qué raro que este lugar aún tenga electricidad. Las luces del interior seguían encendidas, proyectando un brillo inquietante sobre los no muertos que forcejeaban. Esta no era una cámara de contención cualquiera, estaba construida para suprimir las habilidades mutantes. Lo que significaba que los zombies encerrados no eran comunes. Si la energía que mantenía el lugar en funcionamiento fallaba, era imposible saber qué tipo de habilidades podrían desatar. Ashburn exhaló bruscamente, pensando en las masacres de mutantes ocurridas en algunos universos Mordo, donde su número se redujo de millones a solo cientos de miles. No estaba seguro de si este mundo había sufrido un evento similar, pero no importaba, los mutantes eran peligrosos. Y ahora mismo, no tenía forma de saber cuán peligrosos podían ser los que estaban dentro. Mejor no arriesgarme. Ya había tomado una decisión. Entraría y los mataría a todos, por si acaso poseían habilidades superiores. Nueva misión, liberar a los zombies. Objetivo, te encontraste con zombies mutantes atrapados en una habitación que les había suprimido sus poderes. Libéralos y lucha contra ellos con todas tus fuerzas, de lo contrario, solo estás siendo grosero. Objetivos, 0/43. Recompensa, sed de sangre, más 30 inteligencia. Castigo, ninguno. Maldición.
Ashburn miró fijamente el mensaje de la misión, sopesando sus opciones. El sistema no lo obligaba a aceptarla. Podía retirarse si quería. ¿Pero más 3-0 de inteligencia? ¿Y una habilidad llamada sed de sangre? Esas recompensas eran demasiado buenas para ignorarlas. El sistema no ofrecería esta misión si no hubiera un mutante superpoderoso ahí dentro. Esa era la verdadera preocupación. ¿Pero valía la pena el riesgo? Tras un momento de deliberación, tomó una decisión. Con un pensamiento, convocó a todos sus soldados de sombra a su sombra. Antorcha, derrite la puerta. Su ardiente soldado de la sombra obedeció, dando un paso al frente y desatando una ola de calor. El metal silbó al licuarse y desmoronarse. La contención había resistido quién sabe cuánto tiempo, pero contra las llamas de Antorcha, no tenía ninguna posibilidad. En cuanto la puerta se debilitó lo suficiente, Ashburn dio su siguiente orden: regresa a mi sombra. La antorcha desapareció, deslizándose de nuevo en la oscuridad bajo los pies de Ashburn. Y antes de que el primer zombi pudiera salir, Ashburn activó sigilo, desapareciendo por completo. Rugido. El primer zombi en salir fue un joven de cabello negro anaranjado, que emitió un gruñido que se parecía demasiado al de un tigre. Un segundo después, su forma cambió por completo, transformándose en una bestia enorme. Pero este no era un tigre cualquiera. Antes de que Ashburn pudiera analizarlo mejor, emergió otra figura, un anciano cuyo cuerpo retrocedió repentinamente en edad, creciéndole una cola y cuernos de dragón a medida que se afianzaba su transformación. Uno a uno, los demás zombies avanzaron, solo para transformarse. Cada uno sufrió mutaciones físicas y sus habilidades, antes suprimidas, ahora se descontrolaban. Ashburn permaneció inmóvil, envuelto en sigilo, observando en silencio cómo se desarrollaban las caóticas transformaciones. Entonces, a uno de ellos, le crecieron 5 ojos. Y en el momento en que esos 5 ojos se abrieron, todos lo miraron fijamente. ¡Mierda! El zombi se abalanzó sobre él, atrayendo la atención de los demás. Por una fracción de segundo, la confusión se apoderó de los no muertos restantes, cuyos instintos luchaban por procesar la reacción de su aliado. Todos menos el tigre. Su nariz se crispó. Su nariz lo había descifrado con sigilo. El sigilo había fallado. Con un estallido de oscuridad, emergió un oso de sombra, cuyas garras afiladas como cuchillas rebanaron limpiamente al zombi de 5 ojos de un solo golpe. El oso no perdió tiempo, se dio la vuelta y echó a correr hacia la salida. Luchar en un espacio tan reducido no era lo ideal. Necesitaban atraer a los zombis. La horda siguió de inmediato sus instintos, superando al pensamiento, pero Ashburn tenía otras prioridades. Su mirada se fijó en el mutante con aspecto de dragón, una clara amenaza. Aprovechando una oportunidad, apareció ante él, cuchillos en mano, y los clavó directamente en los ojos del hombre. El mutante huyó de dolor, pero el ataque no fue suficiente. Los cuchillos se detuvieron justo antes de atravesarle el grueso hueso del cráneo. Antes de que Ashburn pudiera reaccionar, el puño del hombre se estrelló contra su estómago, la fuerza bruta lo lanzó hacia atrás. Se estrelló contra la pared metálica con un impacto espantoso, con la boca llena de sangre escapándole de los labios. El dolor le recorrió el cuerpo, pero no tuvo tiempo de recuperarse. Un agudo silbido cortó el aire, y Ashburn rodó hacia un lado justo a tiempo para esquivar un chorro de agua que pasó a su lado. Sus pupilas se encogieron al ver las consecuencias. Las paredes metálicas de las instalaciones, gruesas y reforzadas, habían sido perforadas de un tirón. No era solo agua. Era un cúter de alta presión que cortaba el acero como papel. Si eso lo hubiera golpeado, no se habría levantado. Al menos perdió los ojos. Ahora viene el tigre. Ashburn apretó los dientes. Quería usar sigilo, pero con su PM apenas por encima de 4, solo podía permitirse 3 activaciones más como mucho. No era una opción, en cambio, hizo su movimiento. En un instante, activó paso rápido. Su velocidad se disparó, un asombroso 50%. A esa velocidad, ningún superdeportivo de la Tierra podría alcanzarlo. El mundo se desdibujó a su alrededor mientras pasaba disparado junto a los zombis, acortando rápidamente la distancia con el tigre, que se había detenido a mirar atrás.
Ashburn atacó sin dudarlo, con el cuchillo apuntando hacia sus ojos, pero el tigre no era lento. Con una agilidad asombrosa, esquivó el ataque, saltando a un lado con facilidad. El ataque de Ashburn solo impactó en el aire. ¡Mierda! Sin perder tiempo, abandonó la persecución y corrió hacia su oso sombra, alcanzándolo cuando se acercaba a la salida. Su mente trabajaba a toda velocidad, analizando la situación. El zombi tigre era demasiado rápido. Una pelea frontal lo mataría. El mutante dragón era poderoso, ni siquiera podía dañarle los huesos. No podía matar a Ashburn de un solo golpe, todavía. Si pudiera transformarse en un dragón completo, eso podría cambiar. Era mejor evitar ese riesgo. Con suerte, los otros zombis serían manejables. Primero debían ser eliminados. Tomó una decisión tranquila. Torch se encargaría del tigre. A menos que esa cosa fuera inmune al fuego, las llamas de Torch deberían bastar para matarlo. El dragón mutante lucharía contra su ejército. Eran los más numerosos, seguro que podrían ganar tiempo o causarle un buen daño. Ashburn se centraría en eliminar a los zombis más débiles, reducir el caos y conseguir nuevos aliados poderosos antes de enfrentarse a las amenazas más grandes. Ashburn se quedó solo, enfrentándose a 41 zombis mutantes. Era solo él, contra todos ellos. Apretó sus cuchillos con más fuerza, con la mente aguda y concentrada. Si alguno de estos mutantes es tan fuerte como esos dos que mis sombras atrajeron, esto podría complicarse. Rugido. Los zombis se lanzaron hacia adelante, con los ojos brillantes de hambre salvaje. Entre ellos, destacaba un zombi de piel azul. Agitó una mano, absorbiendo la humedad del aire y transformándola en chorros de agua a alta presión que se dirigieron hacia Ashburn con una fuerza letal. Ashburn esquivó, girando el cuerpo para evitar los abrasadores chorros. Mentalmente marcó la posición del zombi, debía morir en cuanto encontrara una abertura. Paso relámpago. Su forma se desdibujó y, en un instante, reapareció detrás de la horda, con las espadas listas para atravesar la amenaza más cercana. Sus ojos se fijaron inmediatamente en un zombi mutante con forma de araña, cuya forma retorcida se arrastraba de forma antinatural por el suelo. Ashburn se abalanzó, lanzando cuchillos hacia la base de su cráneo, pero docenas de ojos se abrieron de golpe en la espalda del mutante araña, cada uno fijo en él. Ashburn abortó el ataque, lanzándose hacia atrás justo cuando las extremidades del zombi araña se lanzaban hacia adelante, perforando el espacio que había ocupado un momento antes. El mutante alzó el abdomen y, en un instante, una gruesa telaraña se disparó hacia Ashburn. Apenas lo esquivó, girándose a un lado justo a tiempo. Pero no tuvo oportunidad de recuperarse, la telaraña se enganchó en una pared cercana y el mutante araña se impulsó hacia adelante, acortando la distancia en un abrir y cerrar de ojos. Ashburn apretó con más fuerza sus cuchillos, cruzándolos frente a él justo cuando al mutante le brotaban 4 patas afiladas, todas listas para empalarlo. Rápido. Logró bloquear el golpe, pero la fuerza bruta lo envió hacia atrás, con las botas resbalando por el suelo. Sintió un dolor intenso en la mano. Una de las piernas le había atravesado la palma y la sangre goteaba sin parar de la herida. ¡Qué fastidio! Ashburn frunció el ceño, molesto pero imperturbable. Ni siquiera se molestó en intentar detener la hemorragia. ¿Por qué? Simple. Su velocidad de recuperación ya superaba con creces los límites humanos. Incluso ahora, la herida se estaba cerrando lentamente y en menos de un minuto estaría completamente curada. Ashburn se abalanzó hacia adelante, acortando la distancia entre él y el mutante araña. Esquivó un repentino chorro de agua, pero se vio obligado a correr cuando unas púas de tierra brotaron del suelo, rozándolo por poco. Sus ojos recorrieron el campo de batalla, buscando al zombi que controlaba la tierra, pero había demasiados cuerpos en movimiento y ninguna señal clara del culpable. Olvídalo. Se concentró en el zombi araña, decidido a terminar la pelea rápidamente. Pero justo cuando desvió su atención, una telaraña apareció ante su rostro. Ashburn abrió mucho los ojos. La araña no se había girado para lanzar la telaraña desde su trasero. ¿También puede lanzar telarañas por la boca? Reaccionando por instinto, Ashburn activó paso rápido. Una oleada de velocidad explosiva lo impulsó hacia adelante, duplicando su movimiento en un instante.
La telaraña falló por centímetros, rompiéndose inofensivamente en el aire mientras Ashburn pasaba velozmente. El breve impulso de velocidad hizo que la araña se apresurara a seguir sus movimientos. ¡Maldición! Ashburn miró su estado. 250/575 HP. Ese único golpe del mutante dragón había causado tanto daño, ese ataque de araña solo hizo 50 de daño. La única razón por la que seguía en pie era gracias a su título, Asesino de no muertos, que aumentaba su HP en un 25%. Sin él, probablemente ya estaría en el suelo. Ashburn reajustó el agarre de sus cuchillos, la irritación se reflejó en su rostro. Esta complexión de asesino no es suficiente. La velocidad y la precisión eran útiles, pero en cuanto no podía esquivar, estaba acabado. No quería ser alguien que solo prosperara en emboscadas y muertes rápidas. Quería ser un ejército de un solo hombre, alguien capaz de mantenerse firme en cualquier combate sin preocuparse de que un solo error le costara todo. Paso rápido. En un instante, su velocidad aumentó un 50% y se lanzó hacia adelante, disparando hacia la araña mutante. La criatura se estremeció, sorprendida por su repentina reaparición. Levantó sus extremidades adicionales, moviéndose para bloquear el golpe esperado. Pero Ashburn no atacó. En cambio, lanzó sus cuchillos directamente a la cara de la araña. La araña reaccionó por instinto, levantando sus extremidades para bloquear las hojas. Ashburn era mucho más rápido que la araña. No era la velocidad lo que le daba ventaja al mutante, sino su tiempo de reacción, lo suficientemente agudo como para seguir sus movimientos. Pero en cuanto intentó bloquear los cuchillos, quedó completamente expuesto. Ashburn pateó desde el suelo, impulsado por su alta estadística de poder. Auge. Su puño se estrelló contra la cara de la araña, el impacto reverberó en el aire. Pero no salió volando hacia atrás. Ashburn no lo permitió. Continuó adelante, girando su cuerpo y asestando un segundo golpe hacia abajo, estrellando la cabeza de la araña contra el suelo con una fuerza brutal. Grieta. El cráneo se hundió y el mutante quedó inerte. Ashburn apenas tuvo tiempo de respirar, saltó hacia atrás, esquivando por poco una lluvia de habilidades, rayos, púas y explosiones que caían sobre su posición. ¡Levántate! La voz de Ashburn resonó, aguda y autoritaria. La oscuridad irrumpió, engullendo el cadáver de la araña mutante. Un instante después, la criatura se alzó de nuevo, su figura ahora envuelta en sombras, con un tenue brillo en sus ojos. Ashburn exhaló aliviado. Ve. Envuélvelos con telarañas. La araña de sombra entró en acción, abrió la boca y disparó gruesas hebras de telaraña hacia los no muertos que avanzaban. Ashburn retrocedió de un salto, esperando una oportunidad. En cuanto apareció, se lanzó hacia adelante, acortando la distancia en un instante. ¿Su objetivo? El zombi que lanza agua, sin duda la amenaza más peligrosa del campo de batalla. Su alto poder de ataque lo convertía en una eliminación prioritaria. Pero no todos los 40 zombis estaban concentrados en la araña. Brinde. Una enorme estaca de tierra surgió del suelo y se precipitó directamente hacia su pecho. Ashburn invocó sus cuchillos, cruzándolos justo a tiempo para bloquear el golpe. Ashburn salió disparado hacia atrás, apenas manteniendo el equilibrio mientras se deslizaba por el suelo. Pero su mirada seguía fija en un objetivo, un zombi con un brazo parecido a la tierra, cuya extremidad parecía fundida con el suelo. Ese es. Ashburn no le llevó mucho tiempo atar cabos. Solo puede controlar la tierra mientras su mano esté en contacto con el suelo. Frunció el ceño, con la mente acelerada. La tierra no es el elemento más rápido, así que probablemente esté detectando vibraciones para rastrear mis movimientos. Sin dudarlo, Ashburn convocó otro cuchillo. Con un brusco movimiento de muñeca, la espada se disparó hacia el zombi de tierra, apuntando directamente a su cabeza. ¡Cuidado!, gritó el zombi de agua, y el zombi de tierra reaccionó con rapidez. Su brazo, fusionado con la tierra, se desprendió del suelo, conservando su forma endurecida al alzarse para bloquear el cuchillo. La hoja rebotó contra la superficie rocosa y se desvió en el último instante. Tiene sentido. Ashburn suspiró, entrecerrando los ojos mientras analizaba la situación. Este no es un mutante de nivel alfa. Su defecto es obvio, ese brazo no puede cambiar de forma.
Debe ser un mutante de nivel beta. Sin dudarlo, activó paso rápido. Su velocidad aumentó un 50% y, en un instante, apareció ante el zombi mutante terrestre, sujetándole la cabeza con la mano. Tal como lo esperaba, lento. El zombi apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que Ashburn se retorciera, rompiéndole el cuello y arrancándole la cabeza, pero no había tiempo para celebrar. El zombi mutante acuático contraatacó, disparando un chorro de alta presión directamente hacia él. Ashburn se desvió hacia un lado, esquivando por poco la explosión. ¡Levántate! La oscuridad estalló, arremolinándose alrededor del cuerpo sin vida del zombi terrestre. Y entonces, nada. La habilidad había fallado. Ashburn frunció el ceño. Cada intento fallido de extracción de sombras seguía drenando su PM y no podía permitirse desperdiciar energía. Utilizó la habilidad de nuevo, y para su alivio, el zombi mutante terrestre se alzó como una sombra, su forma, antes descompuesta, ahora envuelta en la oscuridad. Trabaja junto con la araña, ordenó Ashburn, interponiéndose entre la sombra y el campo de batalla para protegerla de los ataques. La sombra mutante terrestre se posicionó, pero su habilidad no fue instantánea. Necesitó tiempo para manipular el suelo, lo que explica por qué había actuado con moderación durante toda la pelea. Ashburn no se quedó esperando. Cargó hacia adelante, con sus cuchillos destellando mientras aniquilaba a los zombis más débiles, carne de cañón, apenas dignos de mención. La mayoría eran mutantes de nivel Epsilon o Delta, cuyas habilidades eran más un obstáculo que una amenaza. Algunos poseían poderes autodestructivos que los habrían matado con el tiempo. Otros poseían habilidades ridículas, como un mutante que podía expulsar leche por los ojos y otro al que le brotaban flores de loto de las palmas de las manos. A Ashburn no le importó. Aniquiló a los zombis más débiles con una eficacia despiadada, mientras la araña de sombra se movía con rapidez, atrapando a los más fuertes. Incluso el zombi mutante acuático se distrajo, concentrado por completo en cortar las redes que ataban a sus aliados. Esa distracción resultó fatal. Grieta. Una púa de tierra surgió del suelo, empalando al zombi acuático desde abajo, cuyo cuerpo se sacudió antes de quedar flácido. No muy lejos, miles de sombras se arrastraban por la espalda de un enorme dragón, cuyo tamaño lo hacía tan imponente como el de un árbol, pero el tamaño no importaba. Las sombras eran implacables, destrozándolo pieza a pieza. El dragón ni siquiera podía volar. Sus alas estaban destrozadas, acribilladas de agujeros, dejándolo en el suelo e indefenso. Estaba ciego, con los ojos traspasados, y las heridas servían de puerta de entrada para innumerables sombras. Estas se abalanzaron sobre él, devorando a la bestia desde dentro. Sus orejas estaban invadidas, su boca repleta de sombras, e incluso las partes más bajas y humillantes de su cuerpo, su trasero y sus genitales, eran atacadas sin piedad. Cada punto débil estaba bajo ataque implacable. Con unos minutos más, el zombi dragón estaba destinado a caer. Pero era increíblemente resistente. Estas no eran las sombras débiles que Ashburn tenía al principio. Su ejército se había fortalecido, cada soldado se había agudizado tras incontables batallas. Para colmo de males, el pobre dragón ni siquiera podía contraatacar con eficacia. Las sombras no atacaban desde afuera, sino desde adentro. Rodar aplastó a algunas, pero no importó. Esas sombras destrozadas simplemente regresaron a la sombra de Ashburn, esperando ser invocadas. No iba a desperdiciar PM curando a las prescindibles. Auge. Una llamarada estalló en el campo de batalla. Torch se movilizó, y su fuego impactó al zombi tigre, quien respondió desatando una potente onda sonora. La onda expansiva impactó de frente contra las rugientes llamas, y el choque provocó ondas en el aire, pero Torch no aminoró la marcha. Disparó alrededor del tigre, impulsándose con ráfagas de fuego, cada una aumentando su velocidad. Ya no corría. Poco a poco, Torch se acercaba al vuelo. Los poderes de Torch eran similares a los de la antorcha humana de los Cuatro Fantásticos, pero con una diferencia clave: Torch no era inmune a sus propias llamas, pero lo que le faltaba en inmunidad lo compensaba con algo mucho más peligroso. Era como un fénix inmortal. Ashburn no necesitaba curarlo. Las llamas de Torch lo hacían por él, regenerando constantemente su cuerpo mientras el fuego ardía.
Dicho esto, sus llamas no eran tan intensas como las de la antorcha humana, que podían alcanzar temperaturas que rivalizaban con la del sol. Los dos combatientes, Antorcha y el zombi tigre, estaban en un punto muerto. Las llamas de la antorcha se intensificaron, mientras el tigre se movía velozmente, su extrema velocidad y rapidez de reacción lo hacían casi intocable. De hecho, la antorcha se dio cuenta de algo inquietante. Este tigre podría ser incluso más rápido que Lord Ashburn. Incluso si Ashburn llevara paso rápido, al límite, aún le costaría mantener el ritmo, pero la velocidad por sí sola no bastaba. El tigre no podía dañar a Torch. Sus llamas curaban todas las heridas, quemándolas más rápido de lo que podían formarse. Y el tigre debía ser cauteloso. Porque si Torch encontraba un momento para cargar un ataque, el calor por sí solo podría matarlo al instante. ¿Necesitas ayuda? Torch giró la cabeza bruscamente, abriendo mucho los ojos al ver a Ashburn, ahora de pie, completamente recuperado. Subir de nivel le había recargado los PV y los PM, dándole la fuerza para resucitar a los 41 zombies que había matado, convirtiéndolos en sombras. Torch bajó la cabeza, avergonzado. Mis más sinceras disculpas, señor, dijo con la voz tensa por la frustración. Parece que estamos igualados. Ashburn le indicó que se marchara, observando cómo las 41 sombras avanzaban en masa, sus oscuras formas acosando al zombi tigre. No te preocupes, dijo Ashburn con una sonrisa burlona. Hiciste tu parte. Lo detuviste. Ahora, concéntrate en preparar un ataque mientras lo mantienen ocupado. Solo asegúrate de dejarme un cuerpo. Torch asintió, con la determinación ardiendo en sus ojos brillantes. El zombi tigre atacó, esquivando y zigzagueando entre las sombras, pero la superioridad numérica importaba. Poco a poco, el enjambre lo abrumó, inmovilizándolo mientras la potencia de fuego de Torch alcanzaba su punto máximo. Auge. La última ráfaga de fuego envolvió al tigre, reduciéndole la cabeza a nada. Y con eso, Ashburn volvió a subir de nivel. Es más fuerte que yo. Podría fallar. Ashburn apretó los puños y respiró hondo para tranquilizarse. El tigre había demostrado ser una auténtica bestia. Su velocidad y poder de ataque eran letales, y ni siquiera el calor abrasador que Torch había usado para derretir la puerta metálica había sido suficiente para incapacitarlo. Las llamas habían incomodado a la bestia, sí, pero no la habían quebrado. Esta cosa era resistente. Levántate. La voz de Ashburn rompió el silencio. La oscuridad se apoderó de todo, y luego se apagó. No ocurrió nada. El ceño de Ashburn se acentuó. Respiró hondo otra vez, acercándose al cadáver del tigre. Esta sombra, probablemente podría darle una buena pelea a alguien como Spider-Man. Spidey solo ganaría gracias a sus telarañas y su sentido arácnido. En términos estadísticos, este tigre superaba a la mayoría de los héroes callejeros. Eso lo hacía demasiado valioso como para perderlo. Ashburn apretó los dientes. Levántate. Su voz era más pesada, cargada de frustración y determinación. La oscuridad irrumpió, y volvió a caer. Vamos. Levántate. La voz de Ashburn resonó con frustración, pero una vez más, la oscuridad irrumpió, solo para desvanecerse en la nada. Chasqueó la lengua, frunciendo el ceño mientras la decepción se apoderaba de él. Con un suspiro, se giró y se dirigió hacia donde se encontraba el dragón. Para cuando llegó, la enorme bestia ya estaba a punto de morir, con su otrora formidable cuerpo destrozado por las implacables sombras. Ashburn observaba en silencio, dejando que las sombras terminaran el trabajo. En el momento en que el dragón se desplomó, su último aliento resonó en el aire. Elevar a mismo nivel. Misión completada, liberar a los zombies. Objetivo, te encontraste con zombies mutantes atrapados en una habitación que les había suprimido sus poderes. Libéralos y lucha contra ellos con todas tus fuerzas, de lo contrario, solo estás siendo grosero. Objetivos, 43/43. Recompensa, sed de sangre, más 30 inteligencia. Castigo, ninguno. Sed de sangre, desata un aura de pura intención asesina que intimida a los combatientes enemigos hasta la sumisión. Esta habilidad infunde un miedo intenso en los objetivos, reduciendo sus estadísticas un 50%. Puede aplicarse a varios oponentes simultáneamente.
Genial, sonrió Ashburn, satisfecho con la nueva habilidad. La desventaja por sí sola la hacía invaluable, pero el hecho de que pudiera afectar a varios objetivos a la vez, eso la hacía letal. Y con el aumento de inteligencia de más 30, su claridad mental se agudizó, sus pensamientos fluían más rápido y las conexiones se formaban sin esfuerzo. Aprendería más rápido. Sus reacciones serían más rápidas. Sus cálculos serían precisos. Levántate. La mirada de Ashburn permaneció fija en el cadáver del dragón, con la determinación ardiendo en su interior. La oscuridad surgió y se apagó. Se le encogió el corazón. No. Necesito esto. Perder al tigre era una cosa, pero al dragón. Eso era demasiado. Sin él, se estaría perdiendo una enorme ventaja. Levántate. Rugió Ashburn, con la frustración y la desesperación impregnadas en su voz. La oscuridad estalló alrededor del cadáver. Y esta vez, funcionó. Un enorme dragón de sombra se alzó, emitiendo un rugido ensordecedor al solidificarse, oscuro y amenazante. Ashburn casi saltó de alegría, pero en lugar de eso, se desplomó en el suelo, exhalando de puro alivio. 43 mutantes eliminados, faltan 57. Ashburn se incorporó, recorriendo con la mirada las sombras reunidas. ¿Quién tiene habilidades de hacker? Con más de 15.000 sombras bajo su mando, al menos una debía saber algo, ¿no? Mi habilidad mutante me permite ver el hackeo como si fuera un videojuego, dijo uno de los mutantes de sombra recién invocados, dando un paso adelante. La mirada de Ashburn se posó en el mutante, notando sus extrañas orejas, con forma de tronco, casi como si estuvieran diseñadas para conectarse a algo. Varios más se acercaron, cada uno afirmando tener habilidades de hacking. Sin dudarlo, Ashburn los envió al laboratorio secreto y les ordenó que investigaran el sistema y encontraran la ubicación de otras instalaciones de investigación de mutantes. Como el Wi-Fi no funcionaba, tuvieron que acceder manualmente a lo que quedaba de las redes locales, revisando todos los cachés de datos que todavía estaban intactos. Afortunadamente, lo lograron. El sistema reveló varias ubicaciones de laboratorios, cada una potencial mina de oro de mutantes. Pero ahora Ashburn se enfrentaba a un nuevo problema: ¿cómo demonios llegó sin GPS? Por suerte, con 15.000 sombras bajo su mando, muchas habían viajado mucho antes de morir. Recordaban rutas, puntos de referencia y suficientes detalles para guiar a Ashburn cerca de cada sitio. Aún así, quería acelerar el proceso. A lomos del dragón de las sombras, Ashburn se elevó por los cielos, planeando sobre las tierras baldías. ¿Su objetivo? Masacrar a toda ciudad infestada de zombies a su paso. Ashburn decidió liderar la carga, impulsado por algo más que la simple conquista. Con su inteligencia mejorada, aprender se había vuelto pan comido. Esto era más que una simple masacre, era entrenamiento. Y para cuando terminó, Ashburn confiaba en dominar el manejo de dagas a dos manos, y lo dominó. En solo 2 días, el dominio de Ashburn con la daga había avanzado a pasos agigantados, su habilidad lo suficientemente aguda como para completar la misión. Misión completada, maestría en dagas. Objetivo, dominar el manejo de dagas con 2 manos. Recompensa, 2x habilidades de daga, más 5 a todas las estadísticas, bolsa de generación de alimentos. Castigo, ninguno. Nuevas habilidades adquiridas. Ataque crítico, una habilidad exclusiva de la daga que permite al usuario infligir daño crítico al golpear los puntos vitales de un oponente. Coste de maná, 70 MP por uso. Efecto, el daño crítico equivale al doble del daño máximo. Lanzamiento de daga, permite al usuario lanzar una daga con mayor daño y precisión, que aumenta según el nivel de la habilidad. Coste de maná, 30 MP por uso. Bolsa de generación de comida, al canalizar PM en la bolsa, el usuario puede generar cualquier alimento que imagine. Cuantos más PM invierta, mayor será la calidad de la comida. Pantalla de estado. Nombre, Ashburn Blackheart. Raza, humana. Edad, 6 días y 12 horas. Nivel, 14. Título, S, asesino de no muertos. Estadísticas. Caballos de fuerza, 700/700. MP, 825/825. Regeneración HP, 4 por minuto. Regeneración de MP, 19 por minuto. Atributos: potencia, 60. Velocidad, 45. Durabilidad,
40. Inteligencia, 60. Encanto, 35. Clase y habilidades. Clase de trabajo, monarca de las sombras. Habilidades, sigilo, paso relámpago, inventario de sombras, sed de sangre, ataque crítico, lanzamiento de daga. Habilidades específicas del trabajo, extracción de sombras, preservación de sombras, nivel 1. Ahora, hora de cazar al resto de esos mutantes y terminar la misión. Ashburn se recostó, exhalando lentamente. Por fin podía comer algo además de fruta y agua. Vamos a cazar mutantes. Dicho esto, montó el dragón de las sombras, cuya enorme figura desplegó sus alas mientras surcaban los cielos. Pasaron 3 días. Durante ese tiempo, Ashburn progresó constantemente. En una de las paradas de la autopista, se topó con un mapa de carreteras detallado. Con la ayuda de las ubicaciones de los laboratorios que descubrieron sus hackers, pudo identificar varias zonas objetivo repartidas por la región. Pero Ashburn no solo alcanzó la cuota de 100 mutantes. La superó. Al final del tercer día, había convertido a un total de 150 zombies mutantes en soldados de las sombras. Y, por supuesto, llegaron las recompensas del sistema. Misión completada, caza de mutantes. Objetivo, cazar a 100 mutantes y convertirlos en soldados de las sombras. Resultado, 150/100. Recompensa, sexto sentido, voluntad de recuperación, manipulación de maná. Castigo, ninguno. Nuevas habilidades adquiridas. Sexto sentido, una percepción única que trasciende los 5 sentidos tradicionales, permitiendo al usuario percibir el mundo sin limitaciones físicas. Alcance, inteligencia y encanto, por 1 kilómetro. Claridad, cuanto mayor sea el rango, más difícil será distinguir los detalles. Coste de maná, 10 MP para activar, 1 MP por segundo para mantener. Voluntad de recuperarse. Mejora la regeneración, lo que permite al usuario recuperarse de cualquier daño no fatal, incluido el crecimiento de las extremidades perdidas. Aumento de HP, por 2 al HP máximo. Velocidad de regeneración, por 5 a recuperación de HP. Las heridas fatales, como daños al corazón o al cerebro, siguen siendo letales. Manipulación de maná. Permite controlar el maná, mejorando tanto el rendimiento físico como la eficiencia energética. Este maná es ligeramente diferente del que se encuentra en la subida de nivel individual. Mejora de estadísticas. Canaliza maná hacia el cuerpo, 2,5 veces más poder, velocidad y durabilidad a costa de MP. Aumento de MP, por 2 al MP máximo. Velocidad de regeneración, por 5 a recuperación de MP. Manipulación de maná, demostró rápidamente ser la habilidad más valiosa de Ashburn. Al canalizar su PM, podía mejorar casi cualquier cosa, sus dagas cortaban con mayor precisión, sus movimientos eran más fluidos y cada golpe impactaba con mayor intensidad. Aún más impresionante, los ataques infundidos con maná no solo golpeaban más fuerte, sino que eran más difíciles de curar, como si las heridas hubieran existido como si hubieran sido quemadas. Ashburn incluso había comenzado a experimentar con construcciones de maná, dando forma a formas sólidas a partir de energía bruta. ¿Costoso? Totalmente. ¿Vale la pena? Sin duda. Al fin y al cabo, cada intento refinó su control y mejoró su eficiencia con cada éxito. Esa es la ciudad de Nueva York, dijo Ashburn en voz alta, entrecerrando los ojos al ver aparecer el icónico horizonte. Exhaló lentamente, sintiendo el peso de la tarea por delante sobre sus hombros. Los zombies aquí habían devorado a Galactus y habían abandonado la Tierra, aventurándose en el cosmos para cazar en todo el universo. Eso significaba que su objetivo principal debía ser. Espera. Ashburn se quedó paralizado, recordando un detalle olvidado. ¿Acaso no todos los zombies habían abandonado la Tierra para cazar por todo el universo? La idea los impactó como una onda expansiva. En los cómics, el puñado de humanos supervivientes finalmente regresó para encontrar la Tierra completamente vacía de zombies. La infección había avanzado, dejando el planeta inquietantemente desierto. ¿Y el final? Ashburn lo recordaba con claridad. La historia terminaba con un puñado de héroes zombificados que aparecían en un planeta lejano, continuando su hambre insaciable. Ashburn se encogió de hombros tras pensarlo un momento. En realidad no importaba. Lo que importaba era la horda de zombies que ahora podía sentir por toda Nueva York. Su presencia era evidente gracias a sexto sentido.
No actúes todavía, murmuró Ashburn, entrecerrando los ojos mientras observaba la extensa ciudad. Necesitamos encontrar a 5 personas: Franklin Richards, la Bruja Escarlata, Jean Grey, el Profesor X y Ned Grey. Esos nombres no eran aleatorios. Eran amenazas de nivel Omega, potencias capaces de distorsionar la realidad, destrozar mentes o reescribir la existencia misma. Si se hubieran convertido en zombies, serían catastróficos. Pero si pudiera matarlos y resucitarlos como sombras, sería imparable. Ashburn saltó del dragón de sombra, con sus dagas reluciendo mientras descendía hacia las calles de la ciudad. ¿Destino? El edificio Baster, hogar de los 4 fantásticos. Si te gustó este video, no olvides darle like, comentar con tu historia favorita y compartir este video con alguien que ame las buenas historias. Cada suscripción y campanita activada me inspira a crear más contenido para ustedes.